Un saludo gigante a todos los que tengan la oportunidad de escucharme. Un abrazo enorme que llegue hasta cada espacio en el que se encuentra en este momento. Si estás en la mañana, buenos días. Si estás en la tarde, buenas tardes. Y si estás escuchando en la noche, buenas noches. Una vez más, nos encontramos para hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. La lengua, ¿sí? La lingüística, el panhispanismo, los diversos fenómenos sintácticos, gramaticales que surgen a partir del uso de la lengua. Y es precisamente este punto el que nos motiva a charlar una vez más, y es el uso de la lengua. Y este varía por diversos factores como lo son el lugar de procedencia, la edad, la educación o el entorno social del individuo. Sin embargo, a pesar de estos factores, los hispanohablantes no tenemos dificultad en comunicarnos, ya sea por compartir muchos rasgos en comunes en el uso o el manejo de nuestra lengua, ¿sí? Entonces, el uso de la lengua dependerá de la necesidad de los hablantes, de nosotros, puesto que no existe lengua sin los hablantes. De manera que tenemos que mirar este aspecto para poder proponer entonces si lo que está por encima de los hablantes es la norma, o son los hablantes quienes a través de su uso ponen la norma, ¿sí? La transforman. Esta varía de acuerdo a la forma en la que se use por los hablantes. Y precisamente de estos aspectos vamos a estar hablando sobre algunas construcciones gramaticales que son muy comunes, son constantes en el habla coloquial, en el habla del día a día. Y a ustedes no se les ha ocurrido imaginar, pensar o preguntarse por qué podemos decir me siento mucho mejor y ya estoy menos estresado, pero nos resulta muy extraño decir me siento más mejor o estoy mucho estresado? Y hay personas que lo usan, pero vamos a intentar resolver esta duda, y es importante analizarlo. Estas construcciones gramaticales vamos a empezar a analizarlas hablando de las clases de adverbios, algunos criterios de clasificación para los adverbios. Y existen muchos criterios para clasificarlos, pero los fundamentales son de acuerdo con su estructura morfológica, su significado, su naturaleza gramatical y su incidencia sintáctica. Así pues, de acuerdo con su estructura morfológica, los adverbios se dividen en simples como bien, mal, cerca, lejos, siempre, sí, quizás, acaso, aquí, allí, entonces, luego. Y están también los formados por algún recurso morfológico que guardan una relación con otras clases de palabras. Otros están emparentados con las preposiciones delante y adelante, con ante, detrás y atrás, con tras, debajo y bajo. Entonces los adverbios mejor y peor se consideran comparativos sincréticos, puesto que envuelven el cuantificador comparativo más. Por ejemplo, escribir mejor que antes, el que peor canta. Y se recomienda evitar secuencias incorrectas como Juan canta más mejor que María, ¿sí? Y esto puede evitarse diciendo Juan canta mejor que María. Es lo que se recomienda y lo que sugiere la nueva gramática de la lengua española del 2009. Entonces, aquí encontramos que en las que se añade superfluamente el comparativo más a un adverbio que ya expresa esta noción. En la lengua coloquial de muchos países hispanohablantes aceptan afijos apreciativos un buen número de adverbios. Por ejemplo, ahorita, aquícito, allácito, cerquita, despuesito, lejitos o lejotes, lueguito, poquito, entre otros. Así como también prefijos intensivos como re bien, recontra rápido, me siento
requete mal o requete mucho, ¿sí? Súper bien o te veo súper lejos. Entonces, los llamativos adverbios adjetivales provienen de la recategorización de algunos adjetivos calificativos, como bajo, en volar bajo fuerte o en golpear fuerte. De manera que nos seguimos preguntando, ¿cierto? ¿Por qué se nos hace muy extraño escuchar más mejor? ¿Sí? Y es muy curioso saber que muchas personas usan esta expresión. Ya pudimos ver nosotros lo que opina la academia referente a esto. Entonces, ¿qué nos queda decir a nosotros? Es incorrecto decir más mejor, puesto que el adverbio más únicamente se emplea ante adjetivos que denoten propiedades graduables, es decir, que se puedan comparar. Y es mejor, sí, y el adjetivo superlativo de bueno. Por ejemplo, este jugo es bueno, también, pero aquel es el mejor. Y así expresa mejor el grado extremo de lo bueno. Por lo anterior, más mejor resulta siendo una redundancia. ¿Ok? Bueno, otra inquietud, otro interrogante que surge precisamente de este pensamiento que nos reúne en este momento y que deseo compartir con ustedes, y es cómo explicaríamos la normalización del uso de conjugaciones y combinaciones sintácticas, como por ejemplo yo andé un rato por el andén, ¿sí? O lo que es un desgraciado, o también por ejemplo me di cuenta que lo tuyo es falso. O también esta expresión que es muy común, vamos yendo, ¿sí? Eso lo hemos escuchado en la cotidianidad. Pero vamos a analizarlas uno por uno. Entonces la primera es anduve o andé, ¿sí? Entonces, bueno, usar andé es incorrecto. Lo correcto es decir anduve. Anduve es la primera persona del singular del pretérito perfecto de modo indicativo del verbo andar. Y andar es un verbo irregular, es decir, que su conjugación presenta variaciones en relación con la conjugación regular. Como tal, significa ir de un lugar a otro, funcionar una máquina, estar o sentirse de una manera determinada, existir o hallarse, estar inmerso en un asunto específico o tener interés en algo, entre otras cosas. Por ejemplo, podemos decir, anduve mucho tiempo para llegar a casa, ¿sí? También podemos decir, te conté que anduve con una gripa terrible la semana pasada. O también podemos decir, anduve tras ese ascenso todo el año y finalmente lo conseguí. Por el contrario, bueno, andé vendría a ser la forma regular del pretérito imperfecto del verbo andar, según el paradigma de los verbos terminados en ar, ¿sí? Y como tal, constituye un barbarismo, es decir, una incorrección de carácter morfológico, que es relativamente común en el habla coloquial. Por ese motivo, hace un momento mencionaba que es muy común escucharlo. Eso no quiere decir que eso sea lo correcto, ¿no? De hecho, en español medieval llegó a ser una forma frecuente. Sin embargo, la influencia de otros pretéritos irregulares de verbos muy usados como haber o estar, en el caso de hube o estuve, propició que el verbo andar tendiera a la irregularidad. Entonces se convierte en anduve. Y hoy en día la norma impone usar anduve antes que andé. De allí pues esta confusión que además puede extenderse a las conjugaciones en otras personas, otros tiempos y otros modos del verbo andar. Por ejemplo, con las formas de pretérito perfecto está andaste en lugar de anduve, andó en lugar de anduvo, andamos en lugar de anduvimos y andaron en lugar de anduvieron. Este es muy común encontrarlo en los niños, puesto que los niños están en un inicio en cuanto a las construcciones gramaticales y morfológicas en cuanto al verbo. O también lo encontramos con el pretérito perfecto del subjuntivo, andara o andase en lugar de anduviera o anduviese,
andaras o andases en lugar de anduvieras o anduvieses, andáramos o andásemos en lugar de anduviéramos o anduviésemos, por ejemplo. Y de aquí pasamos al segundo punto, y aquí es muy interesante analizarlo, y es lo que es un desgraciado, por ejemplo. Esta expresión es muy común, y lo que aquí vemos es una construcción de perífrasis verbal del verbo ser más el verbo ser conjugados con la segunda persona del singular. Los hablantes emplean esta construcción sintáctica para hacer un tipo de énfasis en el atributo de quien se refieren en cuanto a su enunciado. Pero bueno, ¿qué nos dice la Real Academia sobre esto? Y se denominan una perífrasis verbal las combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo auxiliado, principal o pleno, construido en forma no personal, es decir, en infinitivo, en gerundio o en participio, sin dar lugar a dos predicaciones distintas. No puedo entrar, iremos considerando cada caso particular. Llevo escrita 10 páginas, por ejemplo. El verbo auxiliar suele aparecer conjugado como en los tiempos anteriores, pero puede no estarlo, ¿sí? Para poder entrar necesitamos una autorización. Por ejemplo, debe empezar a cantar, ¿sí? Muchos verbos auxiliares son el resultado de un proceso de gramaticalización a través del cual han sufrido ajustes, cambios, modificaciones en cuanto a su significado y su forma de combinarse, aunque con frecuencia se siguen percibiendo restos de las propiedades que poseen cuando funcionan como unidades autónomas. Así pues, por ejemplo, el verbo llegar, la preposición a más infinitivo, nos da como resultado llegó a ser ministro, y esto expresa el estadio final de una sucesión, porque en su uso no perifrástico, llegar expresa también la acción de alcanzar algún destino. Entonces, de esa manera podemos nosotros concluir que es necesario ajustar estas perífrasis verbales aún y cuando nosotros encontramos en la cotidianidad estas expresiones o estas construcciones usadas por los hablantes. Y continuando con estas expresiones populares, estamos aquí delante de una que es muy común. Dice: me di cuenta que lo tuyo es falso. Aquí tenemos un caso muy común de queísmo. ¿Y qué es el queísmo? Bueno, consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde a la secuencia de que. Dicho de otra manera, es la omisión de la preposición de cuando lo adecuado es utilizar de que. La secuencia de que, por su parte, para hablar un poco también del dequeísmo, se usa como expresión introductoria de ciertos complementos cuando el verbo que rige la oración exige la preposición de. Sin embargo, aunque el queísmo es frecuente, sobre todo en el habla coloquial, se aconseja evitarlo, pues se considera una construcción agramatical. Podemos también encontrar lo que nos menciona la Real Academia Española en la Fundeu RAE sobre este punto. El queísmo es la incorrección que consiste en la supresión indebida de la preposición de. En español existen ciertos verbos que exigen en su construcción la presencia de la preposición de, como lo mencionábamos hace poco. El temor de algunos hablantes en caer en este conocido fenómeno del dequeísmo, del cual hablaremos probablemente en otras circunstancias, lo lleva a omitir esta preposición en los casos en los que, sin embargo, es sumamente necesario. La preposición de no debe omitirse cuando va con verbos que llevan un complemento de régimen, como acordarse, alegrarse, arrepentirse o convencer, tratar de convencer a alguien de algo, etc. Tampoco con sustantivos y adjetivos que necesitan un complemento preposicional.
Por ejemplo, a condición de, y seguro de, convencido de, entre otros. Así como tampoco con las locuciones como a pesar de, a fin de, a condición de, hasta el punto de, etcétera. Por último, para cerrar este punto, hay verbos que pueden construirse con o sin la preposición de, y es el caso de advertir algo a alguien y advertir de algo a alguien, avisar algo a alguien y avisar de algo a alguien, entre otros. Pues también informar algo a alguien en América e informar algo a alguien en España también. Asimismo, el diccionario panhispánico de dudas nos muestra y nos sugiere mayor información en cuanto a casos, ejemplos y sugerencias del uso correcto del queísmo y del dequeísmo también, si lo desean. Y terminamos hablando de otra construcción también muy común en el habla coloquial. Y no sé si en alguna ocasión se ha encontrado con alguien que les pregunta, ¿vamos yendo? ¿Cierto? Bueno, esta es una perífrasis verbal, no es otra cosa que una frase compuesta de al menos dos formas verbales. Una forma finita llamada auxiliar en algunos casos y otra forma que toma el aspecto de verbo principal y que frecuentemente no es finita. Y también en algunas ocasiones es llamada verboide. En esta perífrasis es frecuente, además, que entre las dos existe algún tipo de nexo o de adposición. Por eso la consulta acerca de la expresión me voy a ir yendo se transformó en una pregunta muy constante, ¿sí?, en las redes sociales, y esto genera inclusive debate entre tuiteros y entre amantes de la gramática y estudiosos y curiosos del estudio de la lengua. Al respecto de esto, la Real Academia Española detalló que es válido usar seguidas las perífrasis ir a más infinitivo, ir más gerundio, siendo también ir el verbo auxiliado. Por ejemplo, hace frío en la playa, me voy a ir yendo a casa. Sin embargo, pese a que está correcto y muchos usuarios de la red social de la que estamos hablando declararon que la frase es habitual en sus países, algunos se mostraron contrarios a intentar respetar, entre comillas, la frase. Mientras tanto, otros apuntaron que esa es una muestra de la versatilidad y la belleza de nuestro idioma. Y bueno, pues, ¿qué piensan ustedes después de escuchar este podcast? ¿Se van a quedar o se van a ir yendo o no a seguir investigando? ¿Sí? Es válido usar algunas perífrasis que se sugieren y son muy bien aceptadas. Sin embargo, es sumamente necesario y es mi invitación para ustedes en este momento que no nos quedemos con la duda. Siempre es importante analizar, pensar y escucharnos a nosotros mismos, esa voz que está en nuestra mente que a veces nos intenta decir que eso que estamos expresando o que estamos escuchando de otro o de otros no es lo correcto. Pero bueno, ¿quién tiene la razón en este camino y este recorrido gramatical, sintáctico y por supuesto lingüístico? Todos estos tipos de debates siempre nos sorprenden, puesto que como hablantes es necesario que comprendamos cómo funciona nuestra lengua. Y bueno, para despedirme ya, ¿será que por fin me voy a ir yendo o me quedo con ustedes? Bueno, creo que esto es todo por este momento. Les envío un abrazo enorme y en otra ocasión, en otra circunstancia, estaremos también charlando y aprendiendo un poco más sobre cómo funciona nuestra hermosa lengua española. Una muy bella reflexión en este momento y para ustedes envío un abrazo gigante. Que tengas una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche, de acuerdo en donde te encuentres. En síntesis,
un feliz día para ti. Abrazos.